Bueno, buenas tardes. ¿Logran escucharme? La mayoría de ustedes que están ahí, están en el curso. Sí, sí, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para comenzar, ¿no? Presentarme. Tal vez no muchos no me conocen. Mi nombre es Juan Guaicho Flores, soy médico general. Y estoy trabajando en el instituto, ¿no? Este año. Por cosas de la vida, ¿no? Nadie se iba a imaginar que esto del coronavirus iba a pasar, mucho menos que se iba a agrandar la situación y el problema grande que se ha hecho. Entonces muchos cursos, muchas actividades se han cortado, ¿no? Incluso varios compañeros que estaban en el instituto, que estaban avanzando de manera regular, entonces lo han tenido que cortar. Pero ahora bien se está viendo que se está dando la educación virtual. Ustedes mismos lo han debido escuchar en las noticias, ¿no? ¿Lo han escuchado acerca de la educación virtual? Sí, sí. Sí, ¿no ven? Porque es interesante en el sentido de que el estudiante no se vaya perjudicado, ¿no? En sus labores como estudiante todo el año. Al igual han debido ver, o tal vez tienen sus hermanitos en colegio, de igual manera, a un principio muchos no sabían, digamos, cómo seguir avanzando, pero ahora se han abierto varias plataformas, incluso gratuitas, todo este año, en los cuales nosotros vamos a poder colaborarnos, ¿no? Ya sea la parte docente y la parte estudiantil. Y en ese aspecto, nosotros estamos avanzando y vamos a comenzar con las materias que a ustedes les va a ayudar para posteriormente poder postular a sus carreras y en un futuro poder aprobar. ¿Listo? Si tienen alguna duda durante el transcurso de la charla, me lo dan a entender y yo les voy a estar respondiendo. ¿Vale? Voy a activar mi y listo. Hay alumnos que yo tenía acá. Hay alumnos que tenía, bueno, están alumnos presentes acá que habíamos pasado alguna vez. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuántos son? Bueno, ¿cuántos deben ser aproximadamente? Unos 8 o máximo, creo. Ya, entonces la gran mayoría, bueno, yo creo que la mitad de ustedes me deben conocer, ¿no? Vamos a ir bueno, me presento para todos, vamos a ir a comenzar con lo que es orígenes de la vida. Todos pueden ver mi pantalla, si hay alguien que no lo pudiera ver, me lo dice, ¿ya? Tal vez ha habido algunos problemas con estas aplicaciones a veces donde las pantallas se ponen negras. ¿Listo? Si alguien no pudiera ver, entonces me lo avisa para que pueda solucionar de acá. ¿Vale? Vamos a comenzar con el primer tema, que es orígenes de la vida. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hablar acerca o en relación a los orígenes de la vida? Muchos de nosotros nos ponemos estas interrogantes como ustedes están viendo. Miren, ¿por qué somos todos los seres vivos tan similares? Una primera pregunta. La segunda, ¿cuándo, dónde y cómo surgió la vida? Hay muchas teorías que vamos a ir desglosando a lo largo de esta clase. ¿Listo? Otra pregunta, ¿podemos explicar el origen de la vida a partir de la química que conocemos? Vamos a ver que sí. ¿Listo? Todos ven este monito, ¿no? En dibujos animados, y a veces estamos así con esas preguntas o con cuestiones en nuestra cabecita. Para ello les voy a mostrar este video y vamos a comenzar con eso. Le daremos un minuto para que cargue. Y en relación a eso, ya ustedes pueden tener diferentes conceptos de cómo apareció la vida. Pero se dice científicamente que nuestro mundo es tal y cual como va a ver en la imagen. Miren, este es de una universidad. A un principio, hace 30.000 millones de años atrás, nuestro planeta era de este tipo. Observen que era simplemente una masa rocosa en el universo.
pueden observar que nuestro planeta estaba totalmente desestabilizado, ¿no? Y varias teorías, ¿no? En las cuales dicen que un meteorito ingresado y ha empezado a darle forma a la Tierra, ha empezado a crear, a separar la Tierra de los mares, todo eso, ¿no? Y vamos a ir viendo ahí que hay formas vivientes que están creciendo a partir, digamos, de compuestos subatómicos o atómicos. ¿Listo? Entonces, nuestra vida se menciona o se dice que ha ido creciendo de esa manera. Es un video comparativo, ¿no? Es un video donde decían que un meteorito ha destruido a todos los dinosaurios, ¿no? Que existían hace 1.000 millones de atrás. Este es un periodo glaciar en los cuales ustedes se dan cuenta o han oído alguna vez cuántos periodos glaciares se ha dado, aproximadamente de 2 a 3. ¿Listo? ¿Se recuerdan la película de Era de Hielo? Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Donde los periodos glaciares han congelado todo el mundo y ha resurgido lo que es la vida. ¿Listo? Ahora, así, si ustedes van investigando mucho más allá, se dice, algunos científicos dicen que los cambios climáticos que estamos pasando hoy en día, ustedes están viendo que hay aumento de las temperaturas, están viendo que hay inundaciones, hay tormentas, la aparición de nuevos gérmenes, de nuevos bichos, ¿no? Como el coronavirus. La extinción de ciertos animales está haciendo que el universo nuestro planeta, perdón, se esté desestabilizando. Y de aquí a unos 100, 200, 300, un poco más de años, nuestro planeta de nuevo va a ingresar a una era glaciar. Nosotros obviamente no lo vamos a ver, ¿no? Vamos a estar ya enterrados 3, 4 metros bajo tierra. Pero se dice que en una proximidad de años, ¿no? De ese tipo de años, nuestro planeta va a ingresar a lo que es una era glaciar. Se va a congelar todas las especies de acá van a empezar a morir y la vida va de nuevo a resurgir. El planeta no es una materia inerte, está ahí siempre vivo. Se dice que pasa eso de los glaciares porque el planeta, digamos, está tan desestabilizado que se reinicia. Es como ustedes su celular, ¿alguna vez les ha pasado su tablet, su celular, les ha pasado que no funciona? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Reiniciarlo. Y lo reinicias y funciona bien, ¿no? Entonces, el planeta hace ese tipo de mecanismos en los cuales, como les decía, se entra una era glaciar. Ahora, se menciona que hay varias teorías en las cuales dicen se ha surgido la vida. Una de esas teorías, de los cuales está en su texto también, es la panspermia, ¿no? Término nuevo para algunos tal vez. ¿Y qué es la panspermia? Se menciona que la vida, ahí pueden ver, pudo tener su origen en cualquier parte del universo y llegar a la Tierra en restos de meteoritos y cometas. Esta es una teoría que a un principio no ha sido apoyada, porque decían, ¿cómo un meteorito va a llegar y va a traer vida, ¿no? Pero ya pasados los años, los investigadores han encontrado que ciertos meteoritos o ciertos cometas en su interior llevan elementos claves para la vida. Pueden llevar nitrógeno, pueden llevar dióxido de carbono, pueden llevar metano, ¿no? Pueden llevar hidrógeno. Entonces son elementos, moléculas que nos ayudan o nos sirven para la vida, ¿ya? Dentro de la panspermia, este nombrecito ustedes tienen que recordar tal vez, Steven Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, ¿no? Según la cual la vida no se originó en la Tierra, sino que provino del espacio exterior. Entonces, si decimos que la vida viene del espacio exterior, alguien dirá, ¿somos extraterrestres? Según la teoría, sí. ¿Ya? La vida que está acá, según, si se confirma así 100% esta teoría, nosotros llegaríamos a ser extraterrestres. ¿Y quién no nos puede refutar? ¿Quién sabe que en otros planetas, ustedes saben que a nivel de las constelaciones de las galaxias hay diversos planetas, incluso similares a la nuestra? ¿Quién nos puede asegurar que en estos planetas también se esté produciendo la vida a través de esta teoría? ¿Ya? Hay, como les decía, hay meteoritos que están llevando nitrógeno, están llevando dióxido de carbono. Incluso en esta panspermia dicen que algunos meteoros están llevando microorganismos, bacterias, listo, que están allá en el universo. Entonces, una teoría que posteriormente se ha hecho,
altamente ya más reconocida. Otras personas que van a apoyar esta teoría son Hermann Zitsche, biólogo alemán, que acuñó el nombre de panspermia. Pan significa todo y esperma, no es lo que piensan, significa semilla. Es como decir pandemia. ¿Qué significa pan? Todo. Demia significa territorios, lugares, todo un territorio. ¿Listo? Otro personaje que también apoya esta teoría es Stephen Ausut-Azeni, ¿no? Lo que mencionamos antes. ¿Listo? El problema de la panspermia es que no se resuelve inicialmente cómo surgió. Bueno, no te resuelve cómo inició la vida. Si te dice, ha caído un meteorito en el planeta, entonces, ¿qué elementos puede hacer para que esas moléculas formen la vida? Entonces, esa teoría me dice que le falla algo ahí. ¿Listo? Pero que vamos a ver posteriormente que se van a completar muchas de estas teorías. Otra teoría, dejamos la panspermia, es una teoría muy bonita, ya, si tienen la oportunidad de ver tal vez un documental acerca de eso, es muy interesante, ¿no? Y van a darse cuenta que, como les decía, hay meteoritos que están ahí afuera, que están con elementos claves para la vida, ¿listo? Incluso hay cometas que son netamente una especie de glaciares congelados que están yendo por el universo, ¿no? Otra teoría que se menciona a través de lo que es cómo se creó la vida es la teoría creacionista, ¿no? Muchos de ustedes lo deben conocer. En colegio se avanza, ¿no? Esa teoría, incluso a veces por aspectos religiosos te mencionan esta teoría, ¿no? En el cual dice que los seres humanos fuimos creados ¿por quién? Por Dios, ¿no? Haciendo un paréntesis en acá, a ver quién, alguien de aquí que ha leído la Biblia a un principio, ¿no? Yo creo que todos han debido leer parte de lo que es el Génesis, los más minuciosos han debido leer, ¿no? Lo que es el Apocalipsis, que es como un cuento bien interesante, ¿no? Con todo lo que va a pasar, cuántos van a ir al cielo, de esos qué va a pasar, ¿no? A ver, así, un paréntesis, alguien que me diga cuántos dioses menciona el Génesis en el comienzo. Cualquiera puede hablar. ¿Y nadie? ¿Cuántos dioses menciona el Génesis para ustedes? A ver, para cualquiera. Digan yo, sin miedo, es como una clase normal. ¿Solo uno? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien nada más? Tres. No estoy. Tres, exacto. ¿Quién dijo tres? ¿Por qué? Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Igual un principio creía, digamos, que era solo un Dios, pero si lees gracias, compañera. Muy bien. Si lees, ¿no? Minuciosamente algunos detalles, mencionan en el Génesis que habían tres dioses. Dios Padre, que es el alfa y omega de todo esto, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entre los tres, ¿no? Va a dar el inicio, ¿no? De lo que es de la nueva vida. La teoría creacionista dice, las especies son inmutables. Este término quiere decir que las especies no cambian, ¿ya? Ustedes recuerdan la teoría de Charles Darwin, ¿no? Que decían que veníamos del mono, ¿no? Que veníamos de unas especies anfibios, todo eso. Pero la teoría creacionista no acepta eso. Dicen todas las especies han sido creadas como tal y de ahí no ha habido desarrollo hasta nuestros tiempos. Estas son teorías, no podemos refutar, ¿no? A menos que tengamos un buen concepto. ¿Ya? Se niega la veracidad de Oparin y Haldane. Vamos a ver esas dos personas que son muy importantes posteriormente. El planeta tiene alrededor de 6.000 años, ¿no? Desde que comenzó el Génesis. ¿Listo? Y Campbell Linneo afirma que las especies de animales y plantas que existen fueron creados por Dios. Algunos de mis alumnos que hemos pasado se deben recordar, ¿no? De Carlos von Linneo,
que les decía que este personaje es el que ha puesto el género y especie a todos los animales, ¿no? Ha dicho, no puede haber animales sin nombres, entonces tenemos que ponerles por género y especie. Es por eso que nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Homo, el gatito común, tiene su nombre, ¿no ven? A nivel científico, ¿vale? Esa teoría creacionista se ha quedado en relación a lo que es la parte religiosa. Otra teoría que ustedes deben conocer es la teoría de la generación espontánea. Esta teoría nace desde la antigua Grecia, ahí están observando, desde Aristóteles, ¿no? ¿Y qué se pensaba? Que la teoría decía que los seres vivos venían de la materia inerte. ¿Qué significa materia inerte? Así de la materia que no tiene vida, ¿vale? Materia que está ahí en el suelo, ahí en la basura, ahí en las plantas. Entonces se decía que los seres vivos nacían de ahí. Y están viendo en la imagen, miren, se pensaba así, Aristóteles. Miren que de un arbolito se ha transformado un cocodrilo. ¿Listo? Aristóteles propuso que los seres vivos surgían a partir de la materia inanimada. Quiere decir, Aristóteles decía, los seres vivos crecen, nacen de algún lugar, los animales. En la tierra ahí veía, al día siguiente veía que habían mosquitas, que habían víboras, ¿no? Habían huevos incluso. Entonces se decía que los seres vivos provenían de ahí. ¿Listo? Otro personaje que apoyaba eso era Van Helmont. Es un médico, sacerdote católico, inglés nacionalidad, ¿verdad? Y realizaba experimentos en los cuales él podía obtener ratones. No sé si han escuchado alguna vez este experimento hacían de esta manera. En los granjeros, ubican, ¿no? De los granjeros, sus cuartitos donde guardan el hemo, todo eso, ¿no? Alimentos de los caballitos, todo eso. Ponían, digamos, trigo, o ponían arroz, o ponían comidita debajo de sus alimentos para los caballos. ¿Listo? Y después de una semana volvían y habían encontrado ratones, habían encontrado lagartijas. Entonces Van Helmont, según esta teoría de generación espontánea, decía, no, los animales están viniendo de materias inertes. Entonces del trigo pueden crecer en ratoncitos, ¿no? Pero para ese tiempo no se habían dado cuenta que cuando ponían esos alimentos, arroz, ponían trigo, todo eso, entonces en la noche venía una mamá ratona, encontraba comidita, ¿y qué hacía? Se lo comías. Y como dejaban comidita ahí mucho tiempo, entonces la mamá ratona se acostumbraba y dejaba sus crías ahí y se iba. Y para eso, ¿no? Las coincidencias de la vida, venía Van Helmont o algún otro personaje que creía en esta teoría y decía, no, miren, han nacido ratoncitos, han nacido lagartijas. Entonces creían esa teoría de la generación espontánea. Y esta teoría se ha dado toda la edad antigua, incluso en la edad media. ¿Vale? Perdón. Incluso en toda la edad antigua y la edad media. Se creía esta teoría. Nadie refutaba, mucho menos en la edad media. Bien, otro personaje ya para los años de la Edad Media es Francisco Redi, naturalista y filósofo italiano, nacido en Arezzo en 1636. Estos datitos no se van a memorizar, son datos no muy importantes, ¿ya? Más bien quiero que dentro de esta clase vayan memorizando o vayan captando mucho mejor lo que son las teorías de la evolución, ¿vale? Entonces, aparece Francisco Redi y demuestra, ¿no?, que los insectos no nacen por generación espontánea. Él viene y dice, no, esa teoría está mal hecha. Lo mismo que les dije hace un rato del ratoncito, de la mamá ratona que venía y dejaba sus critas. Él decía eso, no, viene otro animal, le da sus huevos, esos huevos se incuban y es por eso que se da la vida. No es que la vida se da por cosas inanimadas que están ahí, los zapatos o hasta la basura, ¿no? Entonces hace un experimento, ¿listo? Estos son los experimentos de Redi y han debido verlo, ¿no? En el colegio decía que la gente, como les decía, creían que los seres vivos venían de materia inanimada. Pero dice Redi, no, voy a hacer un experimento en los cuales se va a negar esto, ¿ya? Y en el cual Redi pone, ¿no?, unos frascos, como ven en la imagen, y deja 2 frascos abiertos y 2 frascos cerrados.
Y él dice, en los frascos abiertos voy a dejar carne, ¿no? Igual que en los frascos cerrados. Entonces van a venir él dice, no van a venir las moscas, van a dejar sus huevitos, y de esos huevitos que van a dejar en esta carne, se van a crecer otras mosquitas, ¿no? Pero en cambio, en estos dos frascos que están viendo acá, lo voy a cerrar, y las mosquitas no van a poder entrar, no va a poder dejar sus huevos, nada. Entonces no se va a generar vida en esta carne. ¿Listo? Y la gente, bueno, ustedes saben que en la Edad Media es una edad del oscurantismo, ¿no? Se ubican. Es una edad media donde predomina lo que es la parte cristiana, ¿no? Es una edad donde la parte científica es totalmente enterrada, si podríamos decirle así. No creían eso. En esa parte de la Edad Media decían, no, tiene que ingresar aire a este pedazo de carne para que pueda surgir la vida. Ese aire lo llamaban ellos el soplo divino, ¿vale? Decían, hay un soplo divino de Dios que sopla, ¿no? Y a cualquier objeto animado, y de ahí se crea la vida. Si usted desde lo está tapando sus frascos, no ingresa ese soplo divino y no puede darle vida a estas carnes que ven acá. Eso decía en la Edad Media. Entonces, mire que el experimento de Zeri no les convencía para nada, ¿no? Hasta que llega Luis Pasteur. Este es un personaje muy, 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 muy importante. Luis Pasteur es conocido como el padre de la microbiología. Ustedes, compañeras que van a postular en la parte de farmacología, ¿no? La mayoría, o de medicina, este nombre lo van a ver en una cátedra que es microbiología, ¿no? O en farmacología, cuando avancen en la facultad. ¿Por qué? Él, para comenzar, no era médico. Como ahí ven, era químico, biólogo, ¿listo? Pero era bien dedicado a sus experimentos, ¿listo? Fundó la ciencia de la microbiología, por eso es considerado el padre de la microbiología. Este término, métanselo bien en la cabecita, ¿no? Luis Pasteur es el padre de la microbiología, ¿ya? Demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades patógenas, ¿listo? Él ha descubierto lo que es vacunas, ¿ya? Luis Pasteur, así para hacerles conocer más de este hombre, era tan afanado y tenía su enemigo, ¿no? Su enemigo era Robert Koch. Robert Koch era él sí era médico, pero era un médico así, digamos, perdón el término, de esos médicos que están, digamos, en el área rural, digamos, que están trabajando ahí con poca gente. Robert Koch, que igual se apasiona por la microbiología, ¿no? Entonces, eran medio como enemigos. Entonces, ese afán también le ha llevado a seguir investigando muchas cosas y crea vacunas contra enfermedades que en esas veces eran letales. Una de esas enfermedades era la rabia, ¿ya? Para esas veces la rabia era una enfermedad de los demonios, de todo eso. Entonces, Pasteur, en base a la teoría de Zeri, dice, no hay soplo divino, dice, ¿ya? La materia, los organismos, ya sea los organismos más pequeños, nacen cuando encuentran medios que les pueden hacer subsistir. ¿Listo? Para eso vamos a ver esto, van a crear estos matraces, ¿ya? Estos son matraces con una especie de vidrios, de botellas, ¿no? Que tienen un cuello totalmente largo. ¿Listo? Pasteur, estos matraces lo vuelve más alargado el cuello y miren, el cuello lo empieza a doblar en forma de una U invertida. Y miren cómo va doblando el cuello de estos matraces. ¿Listo? Y dice él, apoyando la teoría de Zeri, dice, aquí vamos a poner alimentos. Dice, vamos a poner sopas, verduras, lo que sea, ¿no? Carne, ¿no? Y dice, por este matraz no lo voy a dejar cerrado. Por este matraz igualmente puede ingresar ese soplo divino que les dice él. Entonces debería formarse la vida. Entonces, ¿qué hace otra cosa más? Estos alimentos lo pone a hervir, ¿no? Cuando ustedes en esta cuarentena han de cocinar fatal, ¿no? Cuando tú
cocinas un alimento bien cocinado, la mayoría de los microorganismos mueren. Es por eso que ese alimento te puede durar hasta la tarde, incluso algunos se preparan, ¿no? Mediodía arrocito, y al día siguiente pueden comerlo. A veces ese arroz sigue guardándose, ¿no? Entonces, cuando hierves una comida, todo eso, los microorganismos que pueden fermentar ese alimento van muriendo. Y eso hace Pasteur, ese caldito, eso lo va hirviendo, y todos los microorganismos que estaban ahí van muriendo. ¿Listo? Por otra parte, lo deja así, el caldo, y dice, vamos a ver si se forma la vida. Pero ven que después de un buen tiempo no se había formado nada ahí adentro. Este caldito había estado totalmente estéril, sin microorganismos, y ahí se había mantenido. Ese polvo, ese aire que quería ingresar, se mantenía aquí pegado en la parte del comienzo de ese matraz, miren, polvo y microbios detenidos. Hasta ahí nomás llegaba, no podían pasar más allá, ¿no? Porque como es curva, entonces con esto se rompía toda la teoría del soplo divino, ¿ya? Se rompe lo que es la teoría de la generación espontánea. Si alguna vez te preguntan mediante qué experimento, qué personaje la generación espontánea ha caído, entonces aquí están viendo, por los experimentos de Pasteur, ¿no? A ver, hacemos un paréntesis, igual, ¿no? ¿Qué es mejor consumir? ¿Leche? ¿Por qué es mejor consumir la leche de vaca hervida o por qué es mejor consumir la leche que venden en bolsa? A ver, alguien de ustedes que tenga un concepto, pueden hablar sin miedo. Vamos, sin miedo. Bueno, para mí es más porque la leche de vaca es más concentrada y es pura. En cambio, la leche pil, por así decirlo, es muy procesada. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Alguien más? ¿Eh? No, sigue. Muy bien. A ver, está bien, lo que dice la compañera en parte de la leche de vaquita, que es, ¿no? En relación a la leche que venden en bolsa. Por otra parte, puedes consumir cualquier tipo de leche, ¿no? Generalmente. Ustedes cuando avanzan la parte de nutrición, en la facultad, en las 3 carreras, se avanza la parte de nutrición, medicina, farmacología o odontología, te dicen, ¿no? La leche de vaca, esa leche es para la vaca. La leche del humano es para el humano, ¿no? La leche de la vaca es buena, pero siempre en sus límites, porque tiene gran cantidad de proteínas, ¿ya? ¿Pero a qué venía? Que la leche de vaquita, cuando lo sacan así, lo sacan de la vaca, entonces tiene gran cantidad de microorganismos, mucha cantidad de bacterias. Por eso es mejor hervir la leche de vaca, pero hacerlo hervir no solamente, ustedes lo ponen en la ollita y ya sale burbujitas y va a apagarlo, sino tiene que estar hirviendo 15 hasta 20 minutos, cosa que los microorganismos de ahí vayan muriendo y esa tu leche, no se, como dicen, ¿no? En la juerga natural, no se corte. ¿No? ¿Han visto leche cortada? ¿No? Alguna vez sus mamás los han pegado por eso, o el sanguíneo. A servir la leche, te dicen, ¿no? De la vaquita, y no la hace servir bien, en la noche ya está cortada así como de que son. Entonces, porque los microorganismos de ahí no han muerto totalmente, ¿no? Y en cambio, las leches que venden en bolsas, vean a ver un día de estos cuando se compren, ahí dice leche pasteurizada, miren el nombre, aquí ya estamos comenzando. Ahí dice pasteurizada, HT, van a ver, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa leche, gracias a sus investigaciones de Pasteur, ha sido hervida a un fuego tremendo, 280 grados aproximadamente. Lo hacen hervir y lo hacen enfriar de golpe, cosa que las bacterias vayan muriendo en su interior y esa leche de bolsita vaya aguantando 1, 2, 3 meses. ¿Ya?
De ahí viene lo que es pasteurizada, ¿no? Ahí está el nombre de Pasteur, una de esas investigaciones de las varias que hizo. ¿Vale? Disculpa, ¿Sí? y la leche en polvo. La leche en polvo de igual manera está procesada de la misma manera, ¿no? Lo hacen hervir, todo eso, pero esta leche lo llevan a una manera de deshidratación, vale decir, la leche en polvo es lo mismo que una leche en bolsa, solo que no contiene agua, ¿ya? Si a esa leche en bolsita yo le quito el agua, entonces se vuelve leche en polvo, ¿no? El procedimiento no podría decirte porque ciertamente nunca lo he visto, ¿no? Cómo lo hacen, pero sí lo he leído, que lo hacen así. La leche en polvo tiene las mismas características que una leche en bolsa, todo eso, pero que no tiene agua, ¿vale? En un tiempo, a ver, así acotando a tu pregunta, en un tiempo se tenía duda de tomar las leches argentinas porque hay una enfermedad llamada enfermedad de las vacas locas, no sé si lo han escuchado alguna vez, y esta enfermedad de las vacas locas está producida por un virus, ¿ya? Que en el caso de los humanos, si te da ese virus, entonces sufres de demencia, de locura, por eso dicen la enfermedad de las vacas locas. Entonces decían que las leches que venían en polvo, ya sea en polvo o en bolsa de la parte argentina, donde han encontrado ese virus también, se decía que estaba contaminado, ¿no? Pero la verdad nunca, bueno, hasta donde recuerdo, nunca han logrado demostrar todo eso, ¿no? Porque la mayoría de esas leches, bueno, las leches que supuestamente son buenas, nido, todo eso, entonces vienen de otros países, ¿no? Vamos con otra teoría. Ya hemos visto la teoría de la generación espontánea, ¿no? La teoría creacionista y del cometa grande que ha traído los bichos. Vamos con la teoría biosintética. Ustedes cuando escuchen hablar de biosintética tienen que recordar este nombre, Oparin, ¿ya? Ya está en la edad moderna. Oparin es un bioquímico ruso, ¿no? Pionero en el desarrollo de las teorías bioquímicas acerca del origen de la vida en la Tierra. Es parte de su biografía, pero quiero que recuerden más que todo a Oparin. Teoría biosintética de Oparin, ¿ya? Oparin dice, la vida se ha generado a través de grandes elementos, ¿ya? Él dice, cuando se ha originado la vida, todo esto, en el planeta Tierra habían elementos como el carbono, el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Moléculas que estaban dispersadas en todo lado. Igual había amoníaco, hidrógeno. Él decía, como en el video han visto al principio, ¿no? Estas moléculas estaban dispersas, todo lado. El mundo era todo un desastre, ¿no? Y dicen, ¿cómo estas moléculas que estaban ahí dispersas han empezado a unirse? Y propone esta parte de datos, ¿no? Por una parte dice que estaban las moléculas, por otra parte dice, ahí en el mundo había gran cantidad de radiaciones solares. Todavía no había la capa de ozono. El sol entraba, la radiación ultravioleta era tremenda. Habían descargas eléctricas peores de las que hoy en día ya han visto, ¿no? 3, 4 veces peores, ¿no? Descargas eléctricas. Los volcanes estaban en erupción constantemente. Entonces, estos elementos han hecho que estas moléculas se desestabilicen y puedan unirse, ¿no? Ustedes deben estar pasando a bioquímica, ¿no? Y han escuchado, ¿no? Cuando esos elementos se estabilizan, sus protones, electrones, entonces tienden a unirse algunos. Entonces, gracias a esos truenos, a esos volcanes, todo ello, las moléculas simples se han formado en moléculas complejas. Vale decir, había oxígeno, había carbono, entonces se han unido esas moléculas y han formado dióxido de carbono. De moléculas simples han formado moléculas complejas. ¿Listo? Entonces Oparin dice, así se ha formado la vida. Y menciona que todas esas moléculas complejas que al final se han formado a través de esos 1.000 millones de años, a todo eso se llamaba caldo primitivo. Recuerden este nombre, caldo primitivo, ¿ya? Oparin propone eso, el caldo primitivo. Quiere decir que es como una especie de elemento, de sustancia donde están las moléculas más importantes para que se puedan formar la vida,
¿Listo? Si tienen alguna duda, me dicen nomás, ¿vale? Entonces, Oparin dice, se ha formado el caldo primitivo, ¿ya? Y de ese caldo primitivo, esas moléculas complejas puede ser dióxido de carbono con algún otro elemento como el amoníaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos elementos se han empezado a unir y han empezado a formar algunas estructuras llamadas coacervados. ¿Listo? Estos coacervados, van a recordar igual ese nombre, algunos coacervados pudieron concentrar en su interior enzimas. Todo lo que es enzimas son proteínas. ¿Ya? No recuerden eso. Ustedes dicen, esto es enzima, son 8 nombres, proteína. Lo dicen como enzimas. ¿Listo? Entonces, él dice, algunos coacervados, algunos elementos que se han unido mucho, han logrado formar proteínas o enzimas, ¿no? Y estas enzimas con las que fabrican sus propias moléculas y obtener energía. ¿Listo? Por último, algunos pudieron adquirir su propio material genético y así la capacidad de replicarse. ¿Listo? Reproducirse. Y ahí comenzaría con la vida de los procariotas. Algunos de mis alumnos, yo creo que todos ustedes deben recordarse, ¿no? Que hay diferentes tipos de células. Una de ellas son las células procariotas. Si decimos procariotas, son las células bacterianas. ¿Listo? Entonces, Oparin dice eso. Así se ha creado la vida. Se han formado coacervados, que son moléculas complejas. Estos han creado enzimas y al final se han creado las células procariotas. Son las células bacterianas, nuestras células ancestrales, ¿ya? Nuestros tatara y 1000 tátaras abuelos. ¿Listo? De ahí supuestamente se ha creado la vida, según Oparin. Y ahí también en la imagen, ¿no? Así coacervados, miren. Estos no tienen forma de bacterias, no son redonditos, son moléculas simples. ¿Ya? Miren aquí, coacervados. ¿Listo? No tienen forma de bacterias, de nada. ¿Listo? Entonces Oparin dice así, se ha creado la vida de esta manera. Pero ustedes van a ver en la vida que todas las veces lo que digan siempre lo van a contradecir, ¿no? Y ya lo han contradecido mucho. Ahí están viendo, miren, hay moléculas sencillas, ¿no? Son moléculas sencillas y todos esos elementos, esos rayos que están pasando ahí, esos volcanes, la gran cantidad de gases que había en el aire, ¿no? Y esas tormentas a nivel de lo que es los mares, entonces han hecho que todas estas moléculas se desestabilicen, se junten, ¿no? Y vayan formando a lo que son las células procariotas. ¿Listo? Ya miren los gases, ¿no? Que aparecían a nivel de lo que es en ese tiempo, ¿no? Esa es la teoría de Oparin. Ahí estamos viendo igual, ¿no? Miren, la atmósfera había todos estos elementos, ¿no? Agua, amoníaco, ¿no? Y esos rayos, esos volcanes que están ahí, todo eso, ¿no? Hay mucho que las moléculas inorgánicas se transformen en orgánicas y luego formen macromoléculas, moléculas más grandes y al final formen los coacervados. ¿Listo? Eso decía Oparin para explicar el origen de la vida. ¿Ya? Pero como les decía, a Oparin no le hacían mucho caso. Decían, no creo que se haya formado la vida de esa manera. Y su teoría se estaba quedando ahí hasta que llega Müller y Urey. ¿Ya? Recuerden también estos nombres. El experimento de Müller y Urey. ¿Listo? Estos dos científicos apoyan la teoría de Oparin, ¿no? Y para eso hacen un experimento, ¿ya? Ellos hacen esta especie de materiales, ¿no? Lo unen, ¿no? Especie de matraces, todo eso. Especie de globos, ¿no? De vidrios, algo así. Lo unen, ¿no? Lo conectan con otros vidrios como una especie de cañería. Y en una parte ponen agua, en otra parte hacen que haya electricidad mediante electrodos. Y ponen agua. Y en otra parte
ponen, en otra parte de acá también ponen elementos como carbono, ponen hidrógeno, así varias moléculas simples ponen, ¿no? Y hacen una semejanza, digamos, de lo que era la vida hace millones y millones de atrás. Dicen, no, aquí están los rayos, aquí están las aguas. Y hacen este experimento, ¿no? Y al final van a ver que aquí aparecen ya moléculas más complejas. Lo vamos a ver mucho mejor en un video ahorita. Ahí está Stanley Miller, ¿no? Se ayuda de su experimento para poder apoyar la teoría de Oparin. Ya no se olviden de Oparin. Y aquí está. Vamos a ver. Experimento de Mueller. Lamentablemente el laptop se ha arruinado, no tiene sonido. Es porque lo he usado mucho en esta cuarentena. Pero miren el experimento de Mueller y Ori. Mira, quieren asemejar todo lo que pasó hace millones y millones de atrás. Están semejando que este es el océano, ¿no? No está el agua. Ahí están los electrodos, están poniendo los electrodos. Están poniendo gran descarga eléctrica. Dióxido de carbono, todo eso. Metano. Miren, los gases están avanzando, se van a unir con lo que es la electricidad, pasan por el tubo frío. Están replicando cómo era la Tierra hace millones y millones de años atrás. Es el experimento de Mueller. Sigue, ¿no? Y dando vueltas los gases, todo eso, ¿no? La retroalimentación que se está dando a nivel de ese experimento. Y están observando, miren, algunas moléculas que ya están cayendo ahí abajo. Miren, moléculas grandes ya se han formado. Ácidos grasos, urea, amoníaco, ¿no? Aminoácidos. Entonces, gracias a este experimento, han podido apoyar de gran manera lo que es la teoría de Oparin. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Sin miedo, pueden hablar más. Estamos entre conocidos. Una dudita, no me quedó muy claro la parte de los coacervados. No entendí muy bien. Vamos a ir atrás. Muy bien, perfecto. Si alguna duda lo dicen, vamos a ir aclarando las dudas porque son bases, ¿no? Ahí están. Vamos a ir por esta parte. Aquí están, ¿no? Lo que decía Oparin, decía a nivel de la Tierra, a nivel de millones y millones de años atrás, solo habían moléculas simples, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y algunos gases, ¿no? Metano, hidrógeno, amoníaco, ¿ya? Estas moléculas simples van a reaccionar con estos elementos, con la electricidad, con las radiaciones solares y con esos volcanes activos que estaban ese día. Se accionan esas moléculas, ¿listo? Esas moléculas se unen. Es como decir yo hidrógeno más oxígeno, ¿qué voy a formar? Agua, ¿no? Moléculas simples, hidrógeno más oxígeno, va a formar una molécula más compleja, exacto, el agua. Entonces, esas moléculas se han desestabilizado y al final han formado moléculas más complejas, ¿ya? Para todas esas moléculas complejas, aminoácidos, lípidos que han visto ahorita, urea, al final se ha reunido así, en el mar y adentro, en manera de caldo primitivo.
Dicen caldo primitivo a esa sustancia rica en moléculas complejas. ¿Listo? Pero esas moléculas complejas no se han quedado ahí nomás. Como siguen habiendo rayos, siguen habiendo volcanes, siguen habiendo radiaciones, esas moléculas se han desestabilizado y se han unido uno con uno, y al final han formado una especie de moléculas más grandes llamadas coacervados. Como ahí dicen, moléculas formaron membranas originándose estructuras llamadas coacervados. Entonces quiere decir que las moléculas, aquí digamos, hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay un lípido, aquí hay una proteína, entonces han formado una especie de membrana, como están viendo ahí. Y todo este elemento es redondito de acá, se denomina un coacervado. ¿Ya? Este es un coacervado. Pero este coacervado es como decir una célula, la célula más antigua que puede existir. Pero este coacervado no tenía en su interior, ¿qué? ADN. Y en su interior no tenía mitocondrias. Y en su interior no tenía proteínas. Vale decir, este coacervado no tenía elementos que le pudieran vivir posteriormente en su interior. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos coacervados? Empiezan a fabricar, como dicen, sus propias enzimas, sus propias moléculas. Empieza a crear material genético. ¿Listo? Entonces va agarrando de ahí afuera, ¿no? Que hay más moléculas de ese caldo, va metiendo en su interior este coacervado ya como una especie de ser viviente. Va ingresando ahí adenina, timina, va ingresando proteínas, ¿no? Hidrógeno, agua, y al final este coacervado va a formar lo que es, o se va a formar a lo que es una célula procariota. ¿Ya? Una célula procariota es una célula bacteriana. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, gracias. Entonces, esos son nuestros ancestros, ¿no? ¿Y por qué? Los coacervados, como si mi tatarabuelo, ustedes tienen abuelos de hace años, ¿no? Y vean sus nombres, incluso tienen nombres raros, no son como los nombres de ahora, ¿no? Haciendo un poco de análisis hoy en día. ¿Han visto en otros países cómo le están poniendo de nombre a sus hijos? ¿O han escuchado? Por todo esto del COVID, les están poniendo a sus hijos, ¿no? COVID, no sé, nombres así, digamos. Lo que en los memes decían, no vayas a ponerle el nombre de la enfermedad a tu hijo. Lo primero que hacen la gente es ponerle el nombre, ¿no? Para que alguien se asuste, yo creo, en un futuro. Entonces, nuestros antepasados eran los coacervados. Estos se han vuelto a células bacterianas. Y estas células bacterianas, vamos a ver en otros capítulos, que se forman a células eucariotas. Eu significa núcleo verdadero. Entonces van a ser células mucho más desarrolladas. ¿Listo? Vamos con la explicación. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Todas las moléculas simples forman moléculas más complejas. El experimento de Muir-Hinton, pues recuérdense, que apoya la teoría de Oparin. ¿Listo? Ahora, esas son las teorías que vamos a manejar en relación a cómo se ha creado la vida. Hay muchas más teorías. Hay algunas que salen más de la realidad, ¿no? A ver, pregunten a sus abuelos, los que tienen aún abuelitos, mucho más que los que viven en el campo. Son una maravilla los abuelitos que han crecido por el campo, ¿no? Porque tienen una historias tremendas. Incluso yo escuchaba de un abuelo, así que no era mi abuelo, así como tal, que en su historia de ellos decían que la vida se originaba a través de la hoja de coca. Por eso que la hoja de coca como tal tiene un gran poder nutritivo, ¿no? Hay que saber manejarlo bien. Entonces él les tenía esa teoría, ¿no? Que lo han debido contar desde que era niño, y decía que la hoja de coca ha crecido la vida. Ya, miren, así hay muchas teorías a nivel mundial, ¿no? Los chinos tienen otra teoría, ¿no? Los japoneses tienen otra teoría, ¿ya? Ellos creen en dragones, ¿no? No tienen la creencia religiosa, neta. Pasamos entonces a lo que es niveles de organización, ¿ya? Si tienen alguna duda, igual que el primer tema, me dicen, ¿vale? Los niveles de organización
es cómo está organizado la vida, ¿no? Desde lo más simple, como están viendo ahí, hasta lo más complejo. Dentro de los niveles de organización, lo más simple es el nivel subatómico, ¿ya? Electrones, protones, todo eso, ¿no? Este nivel se estabiliza, podría decir así, para llegar a un nivel atómico. Los átomos forman moléculas. Las moléculas se unen para formar moléculas mucho más grandes, las macromoléculas. Las macromoléculas, como hemos visto en principio, forman, bueno, en nuestro caso eran, ¿no?, los coacervados, pero ahora para la vida en general son los organelos, organitos u organelos citoplasmáticos. Estos organelos se van a unir para formar células. Las células que son de la misma característica van a formar tejidos. Los tejidos que van a ayudar a una misma función van a formar órganos. Los órganos van a formar aparatos o sistemas. Los aparatos y sistemas en su conjunto van a formar un individuo. Y varios individuos de una misma especie, como están viendo ahí, van a formar una población. Y poblaciones de diferentes especies, ¿no? Poblaciones, como están viendo ahí, un besito, un gato, todo eso, van a formar una comunidad y muchas comunidades van a formar un ecosistema. Al final los ecosistemas se unen y se logra formar lo que es la biosfera, ¿ya? Vamos a avanzar uno por uno. Ahí están viendo, el nivel más simple es el nivel subatómicos, lo que yo les decía, protones, neutrones, electrones, ¿listo? Estos protones y electrones van a unirse para formar el nivel atómico, ¿no? Son de los elementos que forman a los seres vivos, denominados bioelementos, ¿ya? El nivel atómico. Estos niveles atómicos, estos elementos, se van a unir para formar moléculas, y de ahí van a ser el nivel molecular, ¿no? Como les decía, un átomo de hidrógeno más un átomo de oxígeno forman agua. ¿Listo? A las moléculas orgánicas se les denomina biomoléculas, quiere decir a las moléculas que van a formar el organismo, o se denominan biomoléculas. Bio significa vida, ¿no? Que los podemos agrupar en diferentes categorías, que lo vamos a ver en diferentes capítulos, ¿no? Inorgánicos, orgánicos, ¿no? De las proteínas, los carbohidratos, las grasas, ¿no? Entonces, así va comenzando. Nivel subatómico. Si te preguntan en un examen cuál es el nivel más básico, es el nivel subatómico o el nivel atómico, ¿ya? Yo, por decirles, en mi examen de ingreso para la medicina, ¿no? Cuando yo he postulado para entrar, me han preguntado esto. Y la pregunta decía, como les digo, ¿no? ¿Cuál es el nivel más básico de la vida? Me ponían el nivel molecular, me ponían el sistema, me ponían la célula, y ponían el nivel atómico. Para ese entonces, lo más cercano era el nivel atómico. ¿Listo? Vamos más adelante, nivel molecular, y vamos a lo que es al nivel celular. Las moléculas, ya sean agua, ya sean sales, sodio, potasio, ¿no? Ya sean glucoproteínas, ya sean lípidos, proteínas, ¿no? Se van a unir y van a formar lo que es la célula. Yo les mencionaba, ¿no?, en las clases, ¿recuerdan? Cuando les decían hay dos tipos de células, incluso hay tres tipos de células, ¿no? Las células eucariotas, las células procariotas y las archeas. ¿Se recuerdan? Las células eucariotas vienen del nombre de ¿qué? Eu significa verdadero y cariota significa célula, ¿no? Entonces, células con núcleo verdadero. ¿Listo? Porque presentan DNA y núcleo. En cambio, las células procariotas no presentan núcleo verdadero. Son las bacterias, que son solamente células simples, ¿ya? Sin núcleo. Y las archeas que yo les mencionaba son las células o esas bacterias superpotentes que pueden resistir en todo lugar, ¿no? Pueden resistir en los glaciares, incluso se han encontrado bacterias a nivel de lo que son volcanes hoy en día, ¿no? Incluso se dice que hay bacterias a nivel del universo, ¿no? Que les mencionaron al principio, están en los cometas, todo eso, ¿no? Son las bacterias súper resistentes, ¿ya? Una célula
una célula eucariota más otra célula eucariota más otra célula eucariota van a formar un nivel pluricelular, un tejido, ¿ya? Recuerden esto, las células procariotas son bacterias, nunca se van a formar en algo más complejo como un tejido. No vas a encontrar un humano hecho de bacteria netamente. ¿Listo? Las bacterias son simples, nada más. Entonces, una célula más una célula forman los tejidos, ¿no? Y podemos ver diferentes tipos de tejidos, ¿no? El tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido lípido, ¿no? El tejido muscular, el tejido nervioso, ¿no? Son células que se han formado para una función específica, ¿ya? Entonces esos tejidos al final van a formar órganos, ¿no? Perdón, aquí están, aquí también están los órganos, ¿listo? Aquí mira, hay diferentes millones de células, ¿no? Y han formado un órgano, en este caso el hígado, ¿ya? Tenemos ahí atrás los riñones, tenemos 2 riñones por cada ser humano, un riñón derecho, un riñón izquierdo, ¿no? Se dice que en cada riñón hay 1.000.000 de células, ¿ya? Una célula unida a otra célula, entonces han formado un riñón. Entonces, en un riñón tienes 1.000.000 de células, ¿listo? Tenemos varios tejidos, ¿no? Tejido digestivo, ¿no? Entonces, son varios tejidos que se van formando y a la vez van formando lo que son órganos, ¿vale? Diferentes órganos van a formar aparatos o sistemas, ¿no? Tenemos ahí el sistema óseo, muscular, respiratorio, urinario, reproductor, circulatorio, linfático, nervioso, hormonal, perdón, digestivo. Cuando digo sistema osteoarticular o osteomuscular, entonces a veces podemos unir 2, ¿no? Osteomuscular, 2 aparatos o sistemas, ¿no? Que nos ayudan a lo que es la locomoción, al movimiento del cuerpo humano. Tenemos el aparato reproductor, ¿no? Por ovarios, por testículos, en el caso del varón, todo eso, ¿no? Que son tejidos específicos para una función, ¿ya? Y todos los aparatos y sistemas, al final, van a formar, se me ha ido una diapo, ¿ya? Vamos a hacer acá. Sí, se me fue una diapo, van a disculpar, van a formar un individuo, ¿ya? Ustedes véanse, netamente son un individuo, son una persona, ya sea yo, ya sean todos ustedes que me están escuchando, mis hermanos, amigos, todos somos individuos que estamos compuestos de muchos aparatos y muchos sistemas, ¿no? Yo me puedo mover, puedo digerir mis alimentos, puedo pensar, si tengo miedo, mi corazón puede latir más rápido, ¿no? Entonces, todo eso son mis aparatos y sistemas que están funcionando en un individuo, ¿ya? Y son diferentes, ¿no? En las especies, digamos, el gatito. A ver, ¿quién tiene más vértebras, el gato o el perro? Alguien que diga, ¿quién apoya a los gatos? ¿Quién apoya a los perros? Hablan, pero a mi vecino creo que se escucha. Y los gatitos tienen más vértebras, ¿no? A nivel de lo que es la columna vertebral. Es por eso que pueden hacer esos movimientos, ¿no? De abalanzarse, subir pendientes, ¿no? Incluso de caer, moverse, ¿no? Entonces, gracias a su sistema osteoarticular tienen esa ayuda eso, ¿no? En cambio, el pesito, han visto, no tiene esa propiedad, no puede subir a una pared, ¿no? Ni mucho menos saltar, todo eso, ¿no? Como hacen los gatos. Imagínense nosotros que podamos tener varias vértebras, ¿no? Caminaríamos como los leopardos, correríamos, ¿no? De ese tipo. Nos daría más flexibilidad, ¿no? Porque a veces apenas podemos movernos con las vértebras que tenemos, ¿no? Para hacer un paréntesis, leía, ¿no? Una vez en un libro y decían, los humanos somos perfectos, decían, ¿no? Y hay alguien que decía, no, los humanos no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, tendríamos la visión de un águila. Si fuéramos perfectos, tendríamos la capacidad de memorizar como un elefante. Si fuéramos perfectos, tendríamos la fuerza de un oso, ¿no? Entonces decían eso, ¿no? Pero ya son cuentos, ¿no? Para
que dicen algunos no somos perfectos, pero el cuerpo humano es perfecto. Y que ustedes cuando vean la parte de fisiología, cómo funciona el organismo, se van a dar cuenta que ha sido totalmente diferente a lo que nos pinta, ¿no? El cuerpo humano. Es totalmente interesante. ¿Ya? Entonces, un individuo más un individuo de una misma especie van a formar una población. ¿Listo? Y están viendo poblaciones de pingüinos, poblaciones de gorilas, todo eso. ¿Listo? Entonces forman una población, individuos de la misma especie que se pueden reproducir entre ellos. ¿Listo? Varias poblaciones al final van a formar una comunidad. ¿Listo? Como decir la comunidad de Río Abajo, la comunidad de Achacachi, ¿no? Que decir que hay personas, hay animalitos, ¿no? Que están viviendo ahí. Varias comunidades van a formar un ecosistema. No se olviden eso, un ecosistema. ¿Ya? Es como el ecosistema del Beni, algunos que ya han viajado por ahí, ¿no? Es bonito porque encuentras varias poblaciones, ¿no? De animalitos, incluso encuentras comunidades diferentes una a la otra. Entonces forman un ecosistema. Y al final esos ecosistemas van a formar una biosfera. ¿Listo? Y ahí están viendo la imagen, ¿no? Todo esto es un ecosistema, ¿ya? Donde viven plantitas, viven patitos, pescaditos, ¿no? En forma armoniosa. ¿Listo? Y ahí está la biosfera, ¿no? Que es el conjunto de todos los ecosistemas. ¿Ya? Y esa teoría no mucho, no lo van a... Les voy a pasar igual las imágenes todos, pero yo creo que se ubiquen más en los niveles de organización. Para recordar, entonces tenemos básico es el nivel subatómico. El nivel que le sigue es el nivel atómico. Los átomos se unen para formar moléculas. Las moléculas se unen para formar un nivel celular. Las células se unen para formar un nivel tisular, ¿no? Los tejidos que tienen una misma función se unen para formar órganos. Los órganos van a formar sistemas, los sistemas van a formar individuos de una misma especie van a formar una población. ¿Listo? Posteriormente, varias poblaciones forman una comunidad y el conjunto de varias comunidades van a formar un ecosistema. ¿Listo? Y varios ecosistemas, bueno, el conjunto de todos esos ecosistemas van a conformar lo que es una biosfera. ¿Listo? ¿Tienen duda hasta ahí? ¿Alguna duda, compañeros, compañeras? ¿Dudas? Pueden responder, digamos, o pueden preguntarnos. Entonces, vamos a comenzar con esos dos temas, ¿ya? Niveles, teorías de la creación y niveles de organización. Entonces, quiero que tengan en cuenta todo eso, ¿no? Por una parte, cómo son esas teorías. Ya hemos visto la panspermia, la teoría de la creación, del creacionismo, primero la teoría de la generación espontánea, ¿listo? La teoría pues la teoría en la que apoya Oparín, ¿no? La teoría biosintética, posteriormente hemos visto la teoría de cómo apoyan Oparín, ¿no? Y Jalani, todo eso. Entonces, esa parte de las teorías de la creación, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Ya a los años difícilmente te preguntan para ingresar, ¿ya?
Generalmente te preguntan conceptos. ¿Quién apoya la teoría de la creación? ¿Quién refuta la teoría de la creación? ¿Quién fue Luis Pasteur? ¿Y cómo colabora Francisco Zeddy a las teorías? ¿No? Eso te pueden preguntar, una o dos preguntas. ¿Yo? Posteriormente, como decía, los niveles de organización, no es necesario que se memoricen los conceptos, digamos, qué es una célula, qué es un átomo, qué es un tejido. Quiero simplemente que tengan en cuenta cómo son los niveles de organización. ¿Listo? Ahí está bien. Quiero que tengan en cuenta todos estos pasos, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Listo? Y en relación a eso les pueden preguntar. Ya con lo que vamos a avanzar siguientemente, ¿no? Si el tiempo nos amerita, vamos a empezar lo que sea célula. Ustedes han notado que las clases virtuales se pasan volando, ¿no? A diferencia de las clases que se dan presencialmente, ¿no? Que a veces no te alcanza el tiempo. Si tienen alguna duda, me lo mencionan. Profe, una pregunta, es que la primera clase que pasamos con los de la mañana está un poco, bueno, solamente una cosa le faltó. No sé cuál sería los niveles de organización, el principal, porque en la primera imagen que nos mostró eran 15 niveles y llevaba los organelos. Luego, en la segunda, bueno, y en la última imagen que nos mostró, eran 13 niveles de organización. ¿Ya? Y en la primera clase que nos dictó, yo tengo 14, que sería subatómico, atómico, molecular, macromoléculas, moléculas complejas, celular, tejidos, órganos, sistema, el nivel de sistema, individuo, población. ¿Cuál sería el actual, o no sé cómo podría decir? Me confundo entre los órganos y moléculas complejas. Ya. El nivel de macromoléculas complejas, aquí les voy a poner nuevamente. Ya. Me mencionas esto, ¿no ve? Sí. Vamos a ir a la parte de atrás. No, yo apunté aquí. Muy bien, me gusta esos apuntes, ¿ya? Aquí vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Este, que es el nivel macromolecular, moléculas complejas, en algunos textos no lo menciona. ¿Listo? Del nivel molecular pasa a nivel organelo, como es en la imagen. Vamos a ver el final. Listo. Ya. Entonces, miren, aquí se aumenta el nivel subcelular, ¿no? Pero hay esa duda, ¿no? Porque las macromoléculas, que son moléculas ya más grandes, ¿no? Como les decía, la glucosa se puede unir con la proteína, que puede formar glucoproteína, ¿no? El lípido se puede unir con el fósforo y puede formar fosfolípidos. Entonces, algunos no lo consideran como un nivel, ¿no? De organización. Simplemente lo ponen como un añadido a lo que es el nivel molecular o al nivel celular. ¿Listo? Sí. ¿Ya? No es un nivel, para muchos, un nivel de organización. Lo que ustedes tendrían que tener más en cuenta es esto. Es esto, esta imagen, ¿ya?
Independientemente pueden en algunos textos, o tal vez sus profesores, si es que pasan prefacultativos, van a obviar a veces esto, o a veces lo van a mencionar, ¿ya? Porque no está tan considerado como un nivel de organización. ¿Listo? Solamente es para decirte que las moléculas simples se han unido para formar células, organelos o células. ¿Ya? Tomen en cuenta más que todo